Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a un libro pequeñito del Nuevo Testamento, al libro de San Judas. Es el último libro antes del libro de Apocalipsis. Y como es un libro pequeñito, hay veces que batallamos para encontrarlo. Solamente hay dos libros más pequeños que esto en el Nuevo Testamento, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y luego hay otro libro pequeñito también que es el libro de Filemón, que tiene la misma cantidad de versículos. Pero tiene solamente 25 versos. Y les voy a confesar que la semana pasada, cuando estábamos entre la Pascua y la celebración del Día del Niño que íbamos a tener aquí en la iglesia, yo estaba orando y le dije al Señor, Señor, ¿dónde quieres que lleve la iglesia? ¿Dónde quieres que vayamos los domingos en la mañana? Y me habló y me dijo, quiero que enseñes este libro. Y aunque lo he leído varias veces, nunca en realidad había hecho un estudio profundo de este pequeño libro. Me quedé sorprendido qué tan profundo es este pequeño libro de Judas. Tiene solo 25 versículos, pero en 25 versículos él expone la palabra de Dios, él expone el mensaje de una forma muy profunda. Judas, que en verdad su nombre no debe de ser Judas, debe de ser Judá, porque ese es verdaderamente su nombre, Judá. Pero es traducido a Judas, aquí en nuestra Biblia. Él era medio hermano de Jesús. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Pero en sí esta es una carta general. Esta no es una carta que fue escrita a una persona o a una iglesia. Por ejemplo, las cartas de Pablo fueron escritas, unas de ellas a Filemón, otras a Timoteo, escribió 2 cartas, otra a Tito, y luego escribió otras cartas a iglesias, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Romanos, y etcétera, y etcétera. Esta es una epístola general, esto es para la iglesia en general, no fue escrita necesariamente a una iglesia, en una región o a una persona, fue escrita para todos. Y claro, la palabra de Dios es para todos nosotros, ¿verdad? Él escribe esta carta y en realidad va a tener mucho en común con Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro, Pedro está advirtiéndole a la iglesia de algo que viene y que la iglesia esté al tanto por algo que viene. Judas, cuando él escribe su carta, lo que Pedro advirtió ya llegó, ya está en la iglesia. Y entonces vamos a entrar a este libro y lo primero que vamos a ver es la salutación, donde él saluda a la iglesia. Y es una salutación muy bonita, son los versos 1 y 2. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es el que escribió el libro de Santiago. Okay. Now, se me hace que en la Biblia en inglés, si no me equivoco, dice hermano de Santiago, brother of James, en la King James, en la New King James. En español está correcto, porque Santiago no se llamaba Santiago. Santiago se llamaba Jacobo. Ese era su verdadero nombre. Entonces, ¿por qué en la Biblia en inglés, en la King James, aparece James, que no era su nombre, y en la Biblia en español o en castellano aparece Santiago? Bueno, el rey Santiago, King James de Inglaterra, él fue el que organizó un comité de eruditos bíblicos, de personas sabias de la Biblia, Bible scholars de aquel entonces, para que traducieran la Biblia del griego y del hebreo al inglés.
para que la gente habla inglés tuviera una Biblia en su propia lengua. Y en respeto, por eso es que cuando usted tiene una Biblia en inglés, King James, la versión King James, por el rey Santiago, King James de Inglaterra, por eso se llama así la Biblia. Y en respeto para él, por este gran trabajo que él había ordenado que se hiciera, decidieron nombrar un libro de la Biblia en honor a él. Y el libro que escogieron fue el libro de Jacobo y le cambiaron el nombre a Santiago. Y por eso es que nosotros tenemos la epístola de Santiago, pero en realidad es la epístola de Jacobo. ¿Ok? So, para que sepa eso, ¿ok? A veces no tiene nada que ver con su salvación, pero nomás para que usted sepa. Eran hermanos Judá o Judas y Jacobo y Santiago. Eran hermanos, eran hijos de José y de María. Yo sé que a los que fuimos criados en la Iglesia Católica nos enseñaron que María nunca perdió su virginidad, que ella fue virgen perpetuamente. Pero la Biblia claramente dice que después de que ella pasó el rito de purificación conforme a la ley de Dios de 40 días, dice que José, su esposo, la conoció. Y eso no quiere decir que fue y la saludó y le dijo, ¿cómo estás? Yo soy José. Y ella dijo, yo soy María. No, lo que dice es que tuvo relaciones sexuales con ella, normal como entre cualquier esposo y esposa. Y María tuvo hijos e hijas. Y eran medios hermanos de Jesús. Y si quiere una referencia bíblica, Marcos capítulo 6, verso 3. Y Mateo capítulo 13, versos 55 al 57. Cuando la gente está oyendo a Jesús lo que está enseñando y se quedan maravillados de dónde agarró esa sabiduría, dicen, ¿no es este el carpintero? En Marcos 6, 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judá y Simón? 4 hermanos que tuvo Jesús. ¿Okay? Y ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? También Jesús tuvo hermanas, tuvo hermanos y tuvo hermanas. María y José tenían sangre mexicana y tuvieron muchos hijos y hijas. ¿Okay? No se crea de eso. ¿Okay? Pero tuvieron una familia grande, venía de una familia grande Jesús. Ahora, sus hermanos no creían en él. No creían que él era el Mesías y no creyeron hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando lo vieron vivo de entre los muertos, creyeron que verdaderamente él era quien él decía que era. Se me hace a mí muy extraño esto, porque tuvieron que haber oído de los grandes milagros que Jesús estaba haciendo. Pero la Biblia dice que los enemigos mayores del hombre son los de su propia casa. No creían en él, pero llegaron a creer en él. Ahora, aunque Judas era medio hermano de Jesús, él no lo menciona. Él podría haber dicho, ¿verdad? Yo soy Judas, el medio hermano de Jesús. Wow, ¿verdad? El medio hermano de Jesús. No, él dice, yo soy hermano de Santiago. Y luego dice, yo soy, en nuestra Biblia, dice, siervo de Jesucristo. La palabra literalmente quiere decir esclavo. ¿Okay? Y la palabra se puede traducir porque había 2 tipos de esclavos. Había esclavos voluntarios y esclavos involuntarios. Un esclavo involuntario es que él no tenía ni voz ni voto. Nacía esclavo, era esclavo, o lo compraban en el mercado, era esclavo. Pero bajo la ley de Dios, cuando un judío tenía como esclavo a otro judío, solamente lo podía tener por cierto tiempo. Después de tantos años le tenía que dar su libertad y dejarlo libre, porque era su hermano, ¿verdad? Eran judíos los dos.
Pero en algunos casos había esclavos que aunque sus amos les daban la libertad, el amo no los había tratado como esclavos, los había tratado como familia. Y entonces cuando les daban su libertad, ellos decían, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar a alguien que nos trate mejor que tú? Tú no me has tratado como esclavo, me has tratado como tu amigo, me has tratado como familia. Yo me quiero quedar tu esclavo por el resto de mi vida. Y algunos dicen que a este tipo de esclavitud se está refiriendo Judas. Que él en esencia está diciendo, yo soy siervo, yo soy esclavo voluntariamente de Jesucristo. Y yo creo que sería muy hermoso para nosotros, muy correcto para nosotros considerarnos así. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Jesús nos llama hermanos, a nosotros, que lo seguimos a Él. En Mateo capítulo 12, versos 48 a 50, sucede algo muy interesante. José probablemente ya había muerto, no sabemos, pero María y los hermanos de Jesús y las hermanas creen que Jesús se ha vuelto loco. Y van a donde Él está ministrando, y porque quiero que entiendamos algo nosotros. Ahorita tenemos una reunión nosotros aquí, ¿verdad? Callada, quieta, estamos escuchando, están con sus Biblias ahí. Pero cuando Jesús estaba ministrando, muchas veces había gritos de endemoniados, había gente que se tiraba al suelo y comenzaba a espumar de la boca, habían personas que estaban siendo sanadas instantáneamente. Y póngase usted en el lugar de una persona que está ciega o sorda o muda o paralítica o cojo o coja y de repente es sanado. Usted no va a decir, oh, gloria a Dios. No, usted va a gritar y entonces, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Y entonces, eran las reuniones de Jesús, muchas veces cuando Él estaba haciendo milagros y gente estaba siendo liberada, eran un alboroto. Y la familia de Jesús creyeron que Él se había vuelto loco. Y vinieron por Él para llevárselo a la casa. ¿Qué tanto sabían esto? Y vinieron por Él para llevárselo a la casa y le dijeron a Jesús, tu mamá y tus hermanos y tus hermanas están afuera, vinieron por ti. Y Jesús dijo, ¿quieren saber quién verdaderamente son mis hermanos y mis hermanas y mi mamá? Dijo, ustedes que me siguen y obedecen mi palabra. Jesús nos llamó hermanos. Y nosotros podríamos jactarnos y decir, yo soy hermano de Jesús. ¿Verdad? Pero cuando yo considero todas las cosas que Él ha hecho por mí, entiendo y digo, yo no soy digno de ser llamado su hermano. Mejor me considero su siervo, su esclavo, porque le debo todo. Y Judas toma esa actitud y cuando leemos aquí dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Ok? Now, no sé exactamente, la Biblia no nos dice por qué él se identificó como el hermano de Jacobo, pero quiero hacerles una pregunta. No sé qué tantas Marías habrá aquí, pero entre la cultura hispana hay muchas Marías y hay muchos Josés. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay muchas Marías y hay muchos Josés. Son nombres muy comunes. No, de repente sale una familia por ahí que sale con estos nombres raros, ¿verdad? Pero hay muchas Marías, Josés, Pedros, ¿verdad? Y en la cultura judía había muchos Judás, muchos. Y Jesús tenía discípulos, más que uno que se llamaba Judas o Judá, ¿verdad? Conocemos a Judas el Iscariote, y yo creo que ninguno de ustedes le pondría un nombre así a uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo le va a poner al niño, Señor? Judas el Iscariote.
¿verdad? Como el hombre que se llamaba Juan Papas y fue para la agencia para cambiar su nombre y le dice el Señor, le dice, pero ¿por qué quiere cambiar su nombre? Y dice, no me gusta mi nombre. Y le dijo, ¿y cómo se llama? Le dijo, Juan Papas. Dijo, sí, vaya y cambies el nombre. Y se mete para adentro y le cambian el nombre y sale para afuera y le dice, oye, ¿se cambió el nombre? Sí, ¿cómo no? Dice, ¿y ahora cómo se llama? José Papas. Pero él se identifica como el hermano de Jacobo. Y luego mire qué bonito dice, porque nos describe a nosotros. Aquí dice, ¿a quién le está escribiendo la carta? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, tres cosas que nos llama. Nos llama llamados a la iglesia. Y esta palabra literalmente se puede traducir invitados. ¿Ok? Invitados. ¿Qué tanto recuerdan cuando Jesús le hizo la invitación para seguirlo a Él? ¿Se acuerdan? Mejor invitación que esa, nadie jamás nos ha dado. Hay veces que hay graduaciones o bodas o quinceañeras. Y a uno por ser cristiano, pues es el aguafiestas. Y como va a haber cerveza y va a ir la banda, ¿verdad?, de los Tigres del Sur. Y va a haber todo el alboroto. Dicen, no vamos a invitar al hermano porque pues él no se va a sentir a gusto aquí. Y luego después alguien le pregunta a uno, oye, ¿recibiste invitación? No, fíjate que no. Oh, ok. Y se siente uno mal y dice, no, pues no me quieren ahí, no me invitaron. Ahora, Jesús nos invitó a nosotros no porque éramos dignos, sino porque Él es bueno. Okay. Esa palabra llamado se puede traducir invitación. Y luego dice santificados. Dice aquí, santificados en Dios Padre, pero en realidad la palabra es amados. Es la palabra agapeo en griego. Interesante la traducción que tenemos nosotros en nuestras Biblias, por cómo escogieron ellos traducir, ¿verdad? Pero porque la palabra santificado quiere decir separado, y yo puedo ver la conexión entre Dios llamándonos y separándonos a Dios amarnos, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nosotros estemos contaminados con el mundo. Él sabe las cosas que hay en el mundo y el daño que nos van a hacer. Entonces, nos llamó, nos santificó, y luego dice guardados, y la palabra se puede traducir preservados. Y dice guardar de pérdida o injury, como decía, alguna lastimadura, alguna injuria. Y propiamente se traduce esta palabra, alguien que pone sus ojos sobre ti. All right. So, Mendy, tú tuviste un accidente, pero alguien tenía sus ojos sobre ti. ¿Verdad? Y todos hemos pasado cosas, circunstancias en nuestra vida donde dicen, man, yo no debo de estar vivo. Pero es que Dios tenía sus ojos sobre nosotros y los tiene ahorita. ¿Ok? Now, habría gente que diría, yo no quiero que me vea porque yo no ando bien. Pues ponte bien, criatura. Ponte bien. Porque yo quiero que Él nunca quite su mirada de mí. Yo lo necesito día y noche. Ok, Él se refiere a la iglesia, a los cristianos, así de esa manera. Se refiere a ellos como llamados, santificados y guardados. Amén. Qué bonita forma el Espíritu Santo inspira a Judas, ¿verdad?, a escribir acerca de nosotros, de usted y de mí. Amén. Voltea a su hermano y dile, tú eres llamado, tú eres santificado y tú eres guardado. You are called, you are sanctified, and you are preserved. Amen. Aleluya. Now, si no sales de aquí con nada más que eso hoy, ¿verdad? Ya saliste con algo. Amen.
Ya saliste con algo. And you should walk out of here with your hands lifted up in the air and saying, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amen. Y luego en el verso 2, ya nos dijo a quién le escribió la carta, ya se identificó quién es él. Y luego le desea esto a la iglesia, le dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Isn't that good? ¿Verdad? Isn't that good? Misericordia, el diccionario Webster describe esta palabra misericordia como compasión o tolerancia. Ver tolerantemente en el sentido mostrada especialmente hacia un ofensor o hacia alguien bajo su control, y luego también trato indulgente o compasivo. In English, Webster defines mercy this way. It says compassion or forbearance shown especially to an offender or to one subject to one's power. Also lenient or compassionate treatment. ¿Ok? Entonces, ¿qué es misericordia? Tú y yo, ¿ok? Merecíamos el infierno. All right? Es lo que merecíamos. La justicia de Dios demandaba que tú y yo fuéramos al infierno. ¿Se acuerda cómo era? ¿Que entonces eran mentirosos? Todavía son porque no levantaron la mano. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando eran mentirosos? ¿Qué tanto de ustedes eran maldicientes? Come on, I mean, te salían escorpiones, víboras, arañas, que nadie te hiciera enojar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo eran? ¿Verdad? ¿Qué merecíamos? El infierno. Merecíamos juicio, merecíamos el infierno. Pero Dios no nos dio juicio. Tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Y si quiere, hay un salmo, quiero que lo abra así en su Biblia, el Salmo 51, que habla tan claramente de esta palabra misericordia. Es un salmo de David, y algunos de ustedes ya saben, conocen este salmo. En el subtítulo del Salmo 51 dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo cuando David escribió este salmo. David era el rey de Israel. Un día estaba en su palacio y miró hacia abajo porque su palacio estaba hacia en alto. Cuando usted va a Israel, usted va a ver que la ciudad de Sión subía así. Y David tenía su palacio acá arriba y abajo miró una mujer muy hermosa bañándose. David la mandó traer a la mujer, se llamaba Betsabé. Y le dijeron, rey, esa es una mujer casada. Es la esposa de Urías. Y David conocía a Urías, era uno de los valientes del ejército. Y dijo, no me importa, la trajo y durmió con ella. La mujer le mandó a avisar unos días después y le dijo, estoy embarazada. Y este era un problema para David y para Betsabé, porque Urías andaba en el ejército y entonces se iba a saber que Betsabé había sido infiel y que David era quien había cometido el crimen. Él trata de tapar su pecado y manda a traer a Urías del campo de batalla y le pide un reporte como excusa, ¿verdad? Dame un reporte cómo está yendo la guerra. Y Urías le da el reporte y luego le dice, ok, vete para tu casa, en la mañana te mando para atrás con el general, con una carta especial. Y Urías le dijo, no señor, yo no puedo ir a dormir en mi cama con mi esposa, el pueblo de Dios está afuera durmiendo en el campo, en la batalla, yo no puedo ir. Y David lo emborrachó y borracho lo mandó para la casa. En la mañana vinieron y le dijeron a David, sus siervos, Urías no se fue para su casa, se durmió allá a la entrada de tu casa y amaneció. Entonces David escribió una carta al general Joab y la selló y en la carta le puso, pon a Urías enfrente de las líneas para que lo maten.
Y Urías, sin saber, llevaba su sentencia de muerte en su mano y se la entregó al general y mataron a Urías. Y entonces David mandó traer a Betsabé y la tomó por esposa, creyendo que había encubierto así su pecado. Pero David tenía un profeta que era un consejero de él. Y cómo se extrañan los profetas bíblicos hoy en día. Hoy en día tenemos un número de profetas y profetisas que todo lo que profetizan es bien. Así dice el Señor, te vas a hacer rico. Y así dice el Señor, vas a tener el mejor carro. Y así dice el Señor. Los profetas de la Biblia venían con la verdad. Y este profeta Natán vino a David y le contó una historia a David. Le dijo, David, hay un hombre en tu reino. Este hombre está riquísimo, tiene muchas ovejas. Al lado de él vive un hombre pobre. Ellos solamente tienen una ovejita que la ven como un miembro de la familia. Le llegaron visitantes al hombre rico y en lugar de tomar de una de sus muchas ovejas, fue y le quitó la oveja al hombre pobre y la mató. Y David se levantó de su silla enojado y dijo, vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. Y el profeta lo miró y le dijo, tú eres ese hombre. Wow. Y David entendió el mal que había hecho. Yo me quedo sorprendido del poder del pecado. El poder del pecado puede cegar a cualquier pastor, a cualquier evangelista. David estaba completamente cegado. Y por un momento se le olvidó que Dios estaba mirando todo lo que él estaba haciendo. Y no sé si creyó que podía él escapar juicio simplemente porque era David, el hombre tras el mismo corazón de Dios. Y entonces David entiende que él es digno de muerte. Y en esa condición estábamos usted y yo. Así es el pecado. Y David escribe este Salmo 51 y vamos a leer solamente el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios. La palabra es misericordia. Piedad es misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo necesito la misericordia de Dios cada día. Cada día. Y qué lindo que el Espíritu Santo le dice a Judas, bendícelos y deséales misericordia multiplicada. No nomás misericordia, sino que misericordia multiplicada. Oh, yes, Jesus. Multiply your mercy. Multiplica tu misericordia. Lo segundo que le dice es paz. Esa es una palabra que en griego interesante es la palabra Irene. Qué bonito nombre, ¿verdad? No le pone a una niña Irene, Irene. Significa paz en griego. Y por implicación tiene un significado muy profundo, pero también puede traducirse prosperidad, que te vaya bien. Jesús dijo que Él nos daba su paz, no la paz del mundo, sino la paz de Dios, que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento. Es increíble las cosas que pasamos como cristianos y qué lindo es cuando Dios nos pone paz, esa paz. El pastor Chuck Smith dice que su madre era una mujer tan piadosa que lo instruyó a él en las cosas de Dios, ser una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Dice, pero enfermó de cáncer.
Dice, yo recuerdo cuando estaba con ella en el hospital los últimos días de su vida. Y estaba viendo a mi mamá en dolor y no soporté más, me tiré de rodillas en el cuarto y le dije, Dios, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué no yo? ¿Por qué mi mamá tiene que estar pasando por esta mujer? Te ha servido, te ha sido fiel. Y dice él que Dios no le contestó, dice nomás su presencia inundó el cuarto y me dio una paz. Me dio una paz. Yo le voy a decir algo que el Señor me dijo a mí. Cuando perdemos un ser querido, lloramos, ¿verdad? Duele. Pero le voy a decir algo, no estamos, si somos cristianos, no estamos llorando por ellos, estamos llorando por nosotros mismos. Porque si verdaderamente somos cristianos, ellos ya pasaron al otro lado, ya están con el Señor para siempre. Y lo siento decirle esto, pero ellos no nos están extrañando a nosotros. Amén, ellos están tan perdidos en la presencia de Dios y la gloria de Dios que ellos no nos están extrañando a nosotros, pero lloramos por nosotros mismos en realidad. Creemos que estamos llorando por ellos y la gente dice, ¿cómo lo amaba? No, ¿cómo se ama a sí mismo? Porque está sintiendo el dolor, está sintiendo la separación. Pero en medio de los momentos más difíciles, si nos aferramos a la palabra de Dios, sentimos paz, ¿verdad? Y eso dice no solamente que tengamos paz, sino que nos sea multiplicada. Y luego lo último es la palabra amor, y ya saben lo que es la palabra amor, la palabra ágape o agapeo. Y este es el amor de Dios que Él tiene hacia nosotros y el amor que espera que tengamos el uno hacia el otro. No solo el amor de Dios hacia nosotros, sino el amor que Él espera que tengamos el uno hacia el otro. El apóstol Pablo dijo, si yo tengo fe para mover montañas y yo hablo en lenguas angélicas humanas y si yo doy todo mi dinero para los pobres y no tengo ágape y no tengo amor, dijo, solamente estoy moviendo el viento, no soy nada. Eso es el amor que Dios espera que tengamos nosotros el uno hacia el otro. Now, qué hermoso es cuando vivimos en una casa que está llena de misericordia, de paz y de amor. Pero qué terrible es cuando estas virtudes están ausentes de un hogar. Hermanos queridos, esta mañana que el Señor multiplique su misericordia hacia ustedes, su paz hacia ustedes y su amor hacia ustedes. Amén. ¿Reciben eso? Yo lo recibo también. ¿Ok? Esto es solamente la salutación. Una rica salutación, ¿verdad? Qué hermosa salutación. Now, si vamos a los versos 3 y 4, nos va a decir algo muy interesante aquí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, esto es Judas, verso 3, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está diciendo aquí? Judas le está diciendo a los hermanos, yo les iba a escribir esta carta y la carta iba a tratar con nuestra común salvación. ¿Okay? De eso sí iba a tratar la carta. Pero el Espíritu Santo me dijo, no les escribas acerca de la común salvación, escríbeles que contiendan por la fe. Escríbeles que peleen por lo que creen. ¿Eh? El Espíritu Santo le cambia. Y los que han ministrado antes, ustedes saben que muy comúnmente, bueno, no muy comúnmente, pero hay veces que el Espíritu Santo nos cambia el mensaje.
Ya venimos con nuestras notas, ya venimos todo preparado y luego todo. Y yo recuerdo varias veces yo he estado ahí parado en la banca, ya tengo mis notas, ya tengo todo. Y el Señor me dice, Esteban, no prediques eso. Digo, oh man, Lord, you should have told me before. Me debe haber dicho antes, pero yo creo que a veces simplemente, ¿verdad? Él quiere enseñarme a ser obediente y a confiar en Él. Él no está buscando a ver si voy a ser fiel. Él ya sabe si voy a ser fiel o no, Él sabe todo. Pero Él me está, ¿verdad?, retando a mí para creer en Él. Y so me subo al púlpito y hay veces que no sé qué voy a decir. Y a veces que estoy parado aquí y todavía no me dice nada y estoy parado aquí. Y luego me dice, ok, abre tu Biblia en tal lugar. Thank you, Jesus. ¿Y ahora qué quieres que diga de allí? Y viene la inspiración. Y so Judas se sentó a escribir esta carta. Dijo, voy a escribir una carta a las iglesias acerca de la común salvación que tenemos. Y el Espíritu Santo le dijo, no, you're not. No. Les vas a escribir de esto. Y les vas a escribir que contiendan. Dice aquí, me ha sido necesario escribiros exhortantos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En inglés dice, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Okay. ¿Qué crees tú? What do you believe as a Christian? ¿Qué crees? ¿Crees que Jesús es divino? ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees que Jesús es humano? ¿Sí? ¿Crees que nació de una virgen? ¿Crees que Él vivió sin pecado? Now come on, give me some amen, si esto es lo que crees. ¿Ok? ¿Crees que murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Crees que resucitó entre los muertos el tercer día? ¿Crees que ascendió al cielo? ¿Crees que viene otra vez? Now, if I ask you to prove it to me with your Bible, can you do it? Si te pido que me lo compruebes con la Biblia, ¿me lo puedes comprobar? Porque si no me lo puedes comprobar y alguien viene a ti, a lo mejor alguien de otra iglesia que no cree esas cosas, como un testigo sin Jehová, y él te toca la puerta y tú dices, no, yo creo que Jesús es Dios. Y te saca unos versos de la Biblia. El verso que les gusta usar es que cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Ves? Es Jehová y luego es Jesús. No son igual. ¿Puedes tú refutarlo con la Biblia? ¿Sabes tú suficiente de la Biblia para poder refutarlo? Que Jesús sí es Dios, Jehová Dios, el Dios de la creación. ¿Qué tal si ellos te dicen, no, Jesús resucitó entre los muertos, pero en un cuerpo espiritual? El cuerpo de Él se quedó en la tumba, por eso es que Él traspasaba paredes, porque tenía un cuerpo espiritual. ¿Podrás tú comprobar con la Biblia que Él tenía un cuerpo físico? ¿Que resucitó en un cuerpo físico? Esta es la exhortación de Judas a la iglesia, a los cristianos. Y la exhortación es que contiendas fervientemente por lo que tú crees. Y la única forma que tú vas a poder contender fervientemente por la fe no es que tú le digas al testigo sin Jehová, hijo del diablo, vete de aquí, ¿verdad? A veces hay que correrlos, pero eso no, porque si hay alguien ahí que es un cristiano nuevo que te está escuchando, ellos necesitan respuestas. Y muchas veces han venido testigos así a la casa mía, testigos sin Jehová, y yo sé que la otra persona que no está hablando está nueva. Entonces yo digo, that's who I want. Y empezamos a tener una discusión, una verdad de la Biblia. Y le digo, pero la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Y la otra persona está. Y dije, ya, Señor, ya les sembré
una semilla de duda de lo que le están enseñando. Y los invito que vengan para atrás, ¿verdad? Pero no vienen, ¿ok? Pero entonces, esta es la exhortación a la iglesia. Iglesia, yo creo que hay dos responsabilidades aquí. Una responsabilidad de los pastores y maestros de instruir a la congregación y luego la responsabilidad de la congregación a estudiar lo que se le enseña. Porque algunos de ustedes pueden venir a la iglesia y les pregunto para el martes de qué se trató la clase y ya no se acuerdan. Por eso yo creo que es importante que la iglesia venga con un cuaderno y con un lápiz o una pluma y tome notas. All right. Entonces por eso es que hago el esfuerzo de subirles las notas ahí a WhatsApp y se las voy a subir hoy más tarde, pero de nada sirve que yo se las suba si usted no las estudia. Y ayer estábamos mi nieta y yo, mi nieta Lía, y me llevó un libro y me dice, Grandpa, read to me from this book. Léeme de este libro. Y era un libro de misioneros. Y leímos una historia, la segunda que leímos, de un misionero. Llegó a un lugar, habían ordenado Biblias para repartirlas entre la gente, porque el pastor de la iglesia tenía unas páginas de la Biblia y era toda la Biblia que él tenía y nadie en la congregación tenía ni una página de la Biblia. Digo, man. Y nosotros tenemos 20 versiones de Biblias. Las tenemos en el teléfono, las tenemos en la mesa, los tenemos en el librero. El problema es que no la tenemos aquí. Entonces la exhortación, y esta es la exhortación a la iglesia el día de hoy. Pelea por lo que crees. Pelea por lo que crees. Y luego nos dice en el verso 4 por qué el Espíritu Santo le cambió la carta y por qué los está exhortando el Espíritu Santo. Porque esto no es Judas exhortando, este es el Espíritu Santo exhortando. Y nos dice por qué. El por qué es tan importante esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Han hecho tres cosas. Han manipulado la doctrina, la han contaminado estos hombres, están enseñando mentiras, están negando a Dios y están negando a Jesús. Tres cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? ¿Qué dice la Biblia acerca del sodomismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta nueva creencia de transgéneros, transgenderism? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En el principio, varón y hembra los creó Dios. Pero hoy hay iglesias, ahí en Waxahachie, ¿verdad? Tenemos una iglesia grande que vuelan la bandera homosexual y la bandera del transgénero. Esa es una iglesia. Y estos hombres han entrado a la iglesia enseñando mentiras y diciendo esto. Now, todos nosotros creo yo que sabemos por qué somos salvos, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? No somos salvos por obras, pero las obras son importantes en la vida del cristiano. Son indispensables. Porque si tú me dices a mí que tú tienes a Cristo en tu corazón, yo no puedo ver tu corazón. Yo solo puedo ver cómo tú actúas.
Y han habido muchos casos donde cristianos, sin decir una palabra, alguien viene y se le acerca y le dice, oye, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Y ya tus obras hablaron por ti. Tú no maldices, tú no tomas, no te vas a la parranda el viernes en la noche o el sábado en la noche, tú no llegas crudo. Aquí, ¿verdad? ¿Por qué tú eres diferente? Tus obras ya hablaron por ti. Pero estos maestros que habían entrado le estaban diciendo a la iglesia, eres salvo por gracia y ya cuando eres salvo, nada te puede quitar tu salvación. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres tener 2 mujeres? Ya eres salvo. Don't worry. Be happy. You know. ¿Quieres robar un banco? It's okay, you're saved. It's okay, ya fuiste salvo por gracia. Y es una mentira. Santiago dijo, tú me dices que tienes fe, muéstrame tus obras, porque yo por mis obras te mostraré mi fe. Pero venían diciendo en la iglesia, you can live any way you want. Puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras, te vas a ir al cielo anyway. I mean, you got it, that's it. Ya te dieron, ya te sacaste get out of jail free, la tarjetita de Monopoly, you're set, man, that's it. Y luego se muere la persona y ahí están todos, se fue para el cielo. Dios necesitaba otro ángel y se lo llevó. Necesitaba Dios otra flor en su jardín y se la llevó. Y la persona está saltando en el infierno como palomita. Y yo creo que si están oyendo allá están, no les creas. Nos dijeron mentiras. Y estos hombres habían entrado a la iglesia. Y es lo que estaban enseñando en la iglesia. Tú puedes vivir como quieras, de todos modos te vas a ir para el cielo. La Biblia dice aquí, dice que estos eran hombres impíos y han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios es poder. Es poder para transformar. Es poder para cambiar. El apóstol Pablo lo habían acusado que porque él estaba enseñando salvación por gracia, que él estaba diciendo a la gente que podía vivir como quisieran. Y Pablo dijo, no, eso no es lo que yo estoy enseñando. Dijo, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir todavía en él? Hizo tú y yo cuando venimos a Cristo, morimos al pecado. Pero sí sabes qué tienes que hacer con un muerto, ¿verdad? Lo tienes que enterrar. Eso se llama bautismo. Porque como dicen, el muerto a los 3 días apesta. Te tienen que enterrar. Ese es el bautismo. El bautismo es un servicio fúnebre. We're burying you. Y algunos de ustedes a lo mejor hay que dejarlos abajo un poquito extra para que, just to make sure you're really dead, Y luego levantan una nueva criatura. Si has muerto al pecado y todavía estás viviendo el pecado, no me digas a mí que tú ya entregaste tu corazón a Cristo. Porque si no ha habido una transformación en ti, no fue gracia, porque gracia tiene poder. Gracia transforma. Gracia cambia. Yo creo que una de las señales más claras que una persona puede tener de que si verdaderamente has sido salvo es cómo te sientes después de que pecas. Porque todos pecamos. Yo quisiera pararme aquí y decirle, yo desde el día que entregué mi vida a Cristo no he pecado. Yo no he pecado. No puedo decir eso. Pero cuando peco, me siento vacío, me siento mal.
y lo primero que hago es, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Esa es una señal de que verdaderamente fui salvo. Que verdaderamente hubo una transformación, porque el pecado no es natural para el cristiano. So we feel out of place. We feel we've done something that's wrong. Pero ellos vinieron y le dijeron a la iglesia, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras, you know. I mean, it's okay. Dios es amor. You know, it's all right. You know, you can do whatever you want. La Biblia no enseña eso. Si tú estudias las epístolas, estas cartas, ¿por qué es lo que quiere decir la palabra epístola, carta? Si tú las estudias desde Pablo hasta aquí, hasta Judas, te van a enseñar dos cosas. Te van a enseñar lo que creemos, qué es nuestra doctrina, qué es lo que creemos, y nos van a enseñar cómo debemos vivir. So, él dice que estos hombres entraron así. Y luego dicen que niegan a Dios, el único soberano. Now, ¿qué es soberano? Un soberano es una persona que puede hacer lo que él quiera. You know. Tú no le vas a decir a Dios lo que él haga. Dios te va a decir a ti y a mí lo que hagamos. Él es el soberano. No me gusta. Él nunca dijo que te tenía que gustar. Él nunca dijo que nos tenía que gustar. A veces que yo voy al médico y me ponen una inyección. I don't like it. El otro día me puso una inyección una enfermera. Yo me estaba subiendo. Digo, no, it's in the... Como dijo Esteban, it's in the Bible, donkey. You know, I'll let you figure that out on your own. Ahí, so, bájese el pantalón. Tenía la mano tan pesada. Me dieron ganas de darle un golpe. You know, no me gustó. A veces que Dios me dice cosas que haga o que no haga, que no me gustan. Pero Él es soberano. Y lo niegan la soberanía de Dios. Están enseñando que nosotros tenemos poder. Now, listen, nadie se va a defender, pero están enseñando que podemos profetizar nuestro futuro. Profetiza tu futuro, nomás háblalo a la existencia. I'm sorry. Yo no soy soberano. Yo puedo creer promesas de Dios, yo puedo confesar promesas de Dios, pero últimamente Él es el que manda. Él es el soberano. Y luego lo tercero que dice que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Hace años, donde yo trabajaba, había un joven que era musulmán. Y yo ya iba a salir del trabajo y fui al break room donde estaban los lockers a poner mi vest y todo para ya salir de trabajo. Y él estaba sentado hablando con la gente y dijo, nosotros los musulmanes también creemos en Jesús. ¿Sabían ustedes eso? No. Creen en un Jesús, pero no en Jesús. El Jesús de ellos es menor que Mohammed. El Jesús de ellos no es Dios. El Jesús de ellos no resucitó de entre los muertos. El Jesús de este libro es Dios. El Jesús de este libro resucitó de entre los muertos. El Jesús de este libro tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y un día Mohammed va a doblar su rodilla ante Jesús y confesar que Él es el Señor. Creen en un Jesús, pero no en Jesús. So, ¿qué tal si entra alguien aquí y te empieza a predicar otro Jesús? ¿Sabrás tú lo suficiente de tu Biblia para poder defender la persona de Jesús? Estos hombres entraron encubiertamente a la iglesia. Pedro profetizó que venían. Judas dice, ya están aquí.